Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlo y esto es su clase de historia. ¿Con qué tema vamos a comenzar a hablar hoy día, profesor? Con el nacimiento del Islam y la expansión del árabe. ¿Ya, chicos? Bueno, la sociedad Islam, digamos, es una de las sociedades importantes en la historia universal porque jugó también un rol importante en la historia. Sí, no solamente por los grandes inventos, sino por la influencia que tuvo en Europa. Tuvo mucha influencia en Europa, especialmente en la península ibérica. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Vamos a ver cómo nace el Islam, ¿ya? Vamos a ver cómo nace el Islam. A ver, medio geográfico de los árabes. Hay que tener en cuenta en qué continente nace el Islam. En el continente de Asia Menor. Profesor, ¿dónde está el Asia Menor? Para eso está el mapa acá. A ver, esta parte de acá, que estoy acá resaltando con rojito, toda esta parte de acá es conocido como el Asia Menor, ¿ya? El Asia Menor. Toda esa parte de ahí es el Asia Menor. ¿Ya, chicos? El Asia Menor. Ahora, profesor, continente Asia Menor, ya lo tenemos marcado. ¿Y en qué parte específicamente se encuentra o nació el Islam, profe? En la península arábica. ¿Y dónde está la península arábica, profesor? Mira, te lo voy a resaltar. Toda esta parte de acá es la península arábica. Mira, toda esta parte de acá es la península arábica. ¿Ya? Es ahí donde nace el Islam. ¿Ya? Es ahí donde nace el Islam. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos continente Asia Menor, región península arábica. Mira, ya estamos. Listo, profesor. Características. Su característica es muy variada. Básicamente, en esta península arábica es zonas de desierto, ¿ya? Zonas desérticas, ¿ya? Entonces, que hace muy complicado la vida, ¿ya? Que hace muy complicado la vida. Entonces, tenía zona de desierto en el este. En la parte del este era zona desértica, ¿ya? Zona desértica, ¿ya, chicos? Y en las zonas fértiles, profesor, ¿tenía zonas fértiles? Sí, tenía zonas fértiles, más al oeste. ¿Ya? Tenía zonas fértiles más al oeste, por lo menos en esta parte de acá. Esta parte de acá, zonas fértiles, y esta parte de acá, más al este, son zonas desérticas, ¿ya? Entonces, en esas zonas fértiles estaban los famosos oasis, ¿ya? Estaban los famosos oasis, ¿ya, chicos? Entonces, más o menos esa es la característica geográfica del territorio o de la península arábica, donde van a nacer el Islam, ¿ya? Donde van a nacer el Islam, ¿ya? Listo, profesor, vamos con los periodos históricos. Muy bien, los árabes antes de Mahoma. Profesor, ¿por qué los árabes antes de Mahoma? ¿Quién fue Mahoma? Mahoma es uno de los personajes principales del Islam, ¿ya? Uno de los personajes principales del Islam. Incluso él es el fundador del Islam, ¿ya? Él es el fundador del Islam. Por lo tanto, hay un pre-Mahoma, el periodo de Mahoma, y un post-Mahoma, ¿ya? Entonces, se va a dividir así. Periodo pre-Mahoma, donde digamos cómo habitaba antes de que aparezca Mahoma, las sociedades donde se va a fundar el Islam. Un periodo de Mahoma, donde la cual vamos a hablar un poco cómo surge el Islam, de qué manera se le nace la idea de Mahoma de fundar el islamismo. Y hay un post-Mahoma, ¿no? Después de la muerte de Mahoma, cómo se va a ir reivindicando esta religión. ¿Ya, chicos? Eso quiero que tengas muy en cuenta, ¿ya? Listo. Muy bien. Los árabes antes de Mahoma, o también llamado el pre-islámico, ¿ya? El pre-islámico. Ya sabes, ¿no es cierto? La palabra pre, ¿qué? Antes de. Antes de. Entonces, pre-islámico, antes del Islam. Antes de que se funda el Islam, se da en este periodo, ¿ya? El pre-islámico. ¿Cómo vivían antes de la fundación del Islam? ¿Cómo vivían estas sociedades? Eran sociedades nómadas. Profesor, sociedades nómadas. Déjame pensar. Sociedades nómadas son sociedades que se van de un lugar a... Genial, que se van de un lugar a otro, ¿ya? Eran sociedades que se iban de un lugar a otro. Chicos, sociedades que se van de un lugar a otro. Son tribus nómadas. Especialmente estaban, digamos, esta tribu llamado los beduinos, ¿ya? Tribus, los beduinos. Y que a veces tenían conflictos entre ellos, ¿ya? A veces, como estos eran nómadas y se dedicaban básicamente a la ganadería y también al comercio,
también se dedicaban al comercio, pues se dedicaban a comerciar de un lugar a otro y a veces, digamos, entraban en conflictos entre ellos, básicamente por el poder comercial, ya por el poder comercial. Entonces, tenemos ahí los tribus nómadas, los beduinos principalmente, y había unos ciertos conflictos entre ellos. ¿Ya, chicos? Listo. Pastoreo de cabras y camellos. Como se iban de un lugar a otro, digamos, el pastoreo era una de sus principales actividades, ¿ya? Era una de sus principales actividades. Profesor, ¿por qué no tanto la agricultura? Recuerda, eran, digamos, zonas desérticas, ¿ya? Zonas desérticas y se le dificultaba practicar la agricultura. Pero la ganadería, digamos, era una actividad que lo podían realizar, ¿ya? Entonces tenían el pastoreo de cabras y camellos. Son, digamos, animales que se pueden adaptar al desierto, ¿ya? Listo. Ciudades costeras, ¿como cuáles? Como La Meca y Yathrib. Yathrib, que después va a ser conocido como Medina, ¿ya? Medina. Profesor, ¿por qué Medina? Ah, lo vamos a conocer más adelante, ¿ya? La Meca y Yathrib, que después va a ser conocida como Medina, ¿ya? Como Medina. Entonces, La Meca y Yathrib, o Medina, digamos, son una de sus principales ciudades de estos territorios preislámicos, ¿ya? ¿Dónde está, profesor? Mira, se encuentra más que nada al oeste. Se encuentra al oeste de la península arábica. Medina, a ver, acércate más, acércate. Acá, mira, ¿lo ves? Medina, ¿sí o no? Después, ¿qué? La Meca, ¿sí o no? La Meca, Medina. Son ciudades principales que se encuentran ¿en dónde? En la península. En la península arábica. Ahora, muy bien. Tenemos, profesor, se practica el comercio. En caravanas, vida urbana. Se practica el comercio. Recuerda, ¿qué eran estas civilizaciones preislámicas? ¿Qué eran? Eran nómadas, se iban de un lugar a otro. Por lo tanto, no solamente se dedicaban al pastoreo, como les venía diciendo, sino también al comercio, a través de caravanas. Mira, a través de caravanas como estas. A través de caravanas en la cual ellos comercializaban los productos principales que tenían a su alrededor. ¿Ya? Comercializaban con otras sociedades que habían a su alrededor. Entonces, eran comerciantes. Ya eran comerciantes. Listo. Politeístas e idólatras. Eran politeístas, tenían, digamos, adoración a varios dioses. Cada región tenía sus dioses principales, ¿ya? Cada región tenía sus dioses principales y, por lo tanto, eran politeístas, o sea, adoraban a diversos dioses, ¿ya? Y idólatras, o sea, adoraban imágenes también, ¿ya? Adoraban también imágenes, ¿ya, chicos? Listo. Ídolo principal. El ídolo principal de este periodo preislámico, el ídolo principal, o el dios principal, era conocido como la piedra negra, ¿ya? La piedra negra, también conocido como el templo de la Kaaba, ¿ya? El templo de la Kaaba. La piedra negra, o el templo de la Kaaba, mira acá, el templo de la Kaaba, es una de las manifestaciones religiosas más importantes en el periodo preislámico, ¿ya? Después del islámico también va a ser muy reconocida, digamos, este templo de la Kaaba o piedra negra, ¿ya, chicos? Listo. Muy bien, tenemos, digamos, las principales características de cómo vivían estas personas en el periodo preislámico, ¿ya? Ahora pasemos a hablar un poco del periodo de Mahoma. ¿Cómo surge Mahoma? ¿De qué manera se desarrolla Mahoma? ¿Ya? Mahoma. ¿En qué año nace Mahoma? Profesor, ¿en qué año nace Mahoma? Promedio, calculan que 570 después de Cristo, ¿ya? Muchos historiadores mencionan que en el 570 después de Cristo nace este personaje llamado Mahoma, ¿ya? Nace este personaje llamado Mahoma. ¿En dónde, profe? En la Meca, ¿ya? Nace en la Meca. La Meca, recuerda, una de las principales ciudades ¿de qué? De la península arábica, ¿ya? La Meca es una de las principales ciudades de la península arábica. Ahí nace Mahoma. Por lo tanto, la Meca va a ser como Mahoma va a ser el fundador, del periodo islámico. La Meca va a ser una de las ciudades, digamos, de mayor fervor religioso para el Islam, ¿ya? De mayor fervor religioso para el Islam va a ser la Meca, porque ahí nace su fundador. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, nació en la Meca, pero a muy temprana edad queda huérfano. Mahoma, ¿ya? Queda huérfano Mahoma
y va a realizar algunas trayectorias. Su vida no va a ser muy fácil, además no nace en una familia pudiente, entonces él va a buscar, digamos, desarrollarse en su vida diaria, ¿ya? Va a desarrollarse en su vida diaria hasta que conoce, ¿a quién, profesor? A la que va a ser su futura esposa, o la que va a ser su esposa. ¿De quién estoy hablando? De Jadisha, ¿ya? Jadisha, digamos, va a entablar una relación amorosa con Mahoma, que posteriormente se van a casar, ya se casan. Y Jadisha era una hija de unos grandes comerciantes, ¿ya? Hija de grandes comerciantes en estos territorios islámicos, ¿ya? Hija de grandes comerciantes. Por lo tanto, Mahoma, al casarse con una de las hijas de grandes comerciantes, pues él se va a dedicar al comercio. Sí, Mahoma se va a dedicar al comercio, ¿ya? Mahoma se va a dedicar al comercio como se dedicaba a la familia de su esposa, ¿ya, chicos? Entonces se va a dedicar a comercializar. Pero como tú sabes, como yo también hemos venido hablando de esto, cada vez que nosotros hablamos de comerciantes, es de ir de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y conocer culturas que están alrededor, ¿ya? Conocer culturas que están alrededor. Mahoma, digamos, era un hombre no solamente comerciante, sino era un hombre muy inteligente, que se adaptaba fácilmente a las culturas, o le gustaba conocer un poco las culturas que estaban a su alrededor, de las demás sociedades. Ahí conoce, digamos, religiones como el cristianismo, y no solamente el cristianismo, sino también conoce religiones como el ¿qué? Como el judaísmo, ¿ya? Entonces conoce religiones como el cristianismo y el judaísmo, que van a influenciar mucho en su idea religiosa, ¿ya? Que va a influenciar mucho en su idea religiosa de Mahoma, ¿ya? Entonces, un comerciante no solamente va a conocer de diversos lugares, sino va a conocer también las culturas de las demás sociedades, ¿ya? Va a conocer las culturas de las demás sociedades, ¿ya, chicos? Listo. Entonces tenemos a su esposa de Mahoma, Jadisha, y este se va a convertir en un comerciante de caravanas, ¿ya? Meditaciones religiosas en el desierto, ¿ya? Como le venía diciendo, después de conocer varias culturas y conocer un poco sus influencias religiosas, va a tener una influencia ¿de qué? De la religión cristiana y de la religión judía, ¿ya? De la religión judía. Entonces, va a pertenecer, después del casamiento, va a pertenecer a la familia del Koreichita, ¿ya? Va a pertenecer a la familia de Koreichita, ¿ya, chicos? Familia del Koreichita. Revelaciones y audiciones del arcángel Gabriel. Ahí, después, Mahoma se le va a ocurrir una idea, ¿ya? A Mahoma se le va a ocurrir una idea. Él va a decir, mira, acá. Nosotros debemos ser algo en estas sociedades, en estos territorios, digamos, de la península arábica. Debemos, digamos, organizarnos y unificar los estados, unificar las ciudades de la península arábica. Debemos unificarlo. Y Mahoma no se le ocurrió mejor idea que unificar todas estas ciudades a través de la religión, ¿ya? Repito, a Mahoma no se le ocurrió mejor idea que unificar a todas las ciudades de la península arábica a través de la religión. Sí, a través de la religión. Recuerda, la religión va a jugar un papel muy importante para las personas de la élite, para las personas que ostentan el poder, ¿ya? La religión va a ser muy importante, ¿ya? Entonces, Mahoma va, digamos, entrar en el poder de la península arábica, someter al pueblo, a diversas ciudades de la península arábica a través de la religión, ¿ya? A través de la religión, ¿ya, chicos? Ahora, como tenía una influencia del cristianismo y del judaísmo, él va a decir que se le va a aparecer un personaje que tal vez tú ya conoces. Sí, le va a aparecer, le va a brindar el mensaje a un personaje que tal vez tú ya conoces. ¿Qué personaje, profesor? El arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel va, digamos, a comunicarse con Mahoma y le va a decir, tú eres el elegido. Tú eres el elegido para llevar a tu pueblo por el camino del bien, por el camino de la religión, por el camino del único Dios. Y tú eres el representante para llevar ese mensaje, ¿ya? ¿De quién Dios estaba hablando? Del Dios Alá, ¿ya? Del Dios Alá. Entonces el ángel Gabriel le comunica a Mahoma que tiene que llevar el mensaje del Dios Alá, ¿ya? Del Dios Alá. Profesor, el ángel Gabriel, sí, me suena el ángel Gabriel. ¿Dónde le habré escuchado? ¿Quién le dijo
a María que iba a concebir un hijo de Dios. Ajá, ya te recordaste, genial. Ese mismo ángel Gabriel también se comunica con Mahoma para decirle que va a brindar el mensaje del Dios Alá, ya del Dios Alá. Chicos, entonces, revelaciones y audiciones del ángel Gabriel, inicio de la predicación en la Meca. Entonces, toda esta aventura religiosa que quería emprender, que quería iniciar Mahoma, lo va a iniciar en su principal ciudad, en la Meca. En la Meca va a ser la ciudad en donde la cual Mahoma va a querer expandir el islamismo, ¿ya? Va a querer expandir el islam, ¿ya? Sí, entonces, por lo tanto, Mahoma ya empieza a difundir el islam en la Meca, ¿ya? En la Meca ya Mahoma empieza a difundir el islam. Pero, ¿qué va a pasar, profesor? No todos van a estar contentos con esta nueva religión que va a imponer Mahoma. Recuerda, va a decir, a ver, viene Mahoma después de su largo viaje de comercializar en varias sociedades y viene acá ante nosotros a imponernos una religión. No. Primero, esa es su religión, es de él, no me pertenece a mí. Por lo tanto, además, si él va a imponer su religión, pues va a querer él ostentar el poder, y yo no quiero, también yo quiero el poder. Y va a rivalizar Mahoma al momento de querer expandir su religión, va a rivalizar, va a tener varios rivales que no quieren aceptar la religión islámica como la verdadera en sus territorios. O sea, van a detener a Mahoma para que no pueda expandir su religión, ¿ya? Para que no puedan expandir su religión. Y va a pasar un hecho, ¿ya? Va a pasar un hecho. ¿Qué hecho, profesor? La Hégira, ¿ya? Este hecho que te voy a contar ahorita se va a llamar la Hégira, ¿ya? Que va a pasar en el año 622 después de Cristo, ¿ya? La Hégira. Profesor, ¿qué es la Hégira? La Hégira es la huida de Mahoma. La huida de Mahoma. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia Yathrib. Yathrib, Medina. ¿Ya? Yathrib, Medina. O sea, después de que Mahoma llega a la Meca, quiere expandir la religión islámica, muchos de los comerciantes no van a aceptar esa religión que trae Mahoma y lo van a expulsar. Esos comerciantes expulsan a Mahoma diciendo, no, vete tú y con tu religión a otra parte, sal de la Meca, no te queremos acá. Entonces esa expulsión, esa huida de Mahoma de la Meca hacia Yathrib, que después va a ser conocida como Medina, va a ser conocida como la Hégira. ¿Ya? Va a ser conocida como la Hégira. ¿Ya, chicos? Entonces, cada vez que te diga ¿qué es la Hégira? La Hégira es cuando Mahoma se va de la Meca para irse a Yathrib, que después es conocida como Medina. Por lo tanto, profesor, ¿qué es Medina? Entonces, ¿qué es Medina, profesor? Medina es la ciudad del profeta. ¿Ya? Medina es la ciudad del profeta. ¿Por qué lo conocen a Medina como la ciudad del profeta? Porque ahí mismo, Mahoma va a iniciar, digamos, la verdadera expansión del Islam. Ya, la verdadera expansión del Islam. Entonces Yathrib ya no se va a llamar Yathrib, sino a llamar Medina, porque Medina es ciudad del profeta. ¿Ya? Medina es la ciudad del profeta. ¿Ya? No lo olvides, por favor. ¿Ya, chicos? Listo. Muy bien, entonces, en Medina, ¿cómo se llama? Que es la ciudad del profeta. En Medina va a iniciar la expansión, la verdadera expansión ¿de qué? La verdadera expansión del Islam, ¿ya? La verdadera expansión del Islam. Y no solamente eso, sino el inicio del jihad, ¿ya? El inicio del jihad. ¿Qué es jihad, profesor? La guerra santa. Él va a proponer la guerra santa como solución y como método de expansión del Islam, ¿ya? Mahoma va a proponer el jihad o guerra santa como método de expansión de el Islam, ya, la guerra santa. Es por eso que después, cuando vamos a ver, cuando los musulmanes conquisten los territorios ibéricos, donde se encuentra España, los españoles cuando llegan a los territorios del Tahuantinsuyo van a decir, esto es, digamos, también una guerra santa, porque nosotros queremos expandir la religión cristiana. Ustedes herejes,
Ustedes herejes creen en otros dioses. Ustedes herejes creen en otros dioses. Nosotros creemos en el Dios verdadero, que es el Dios, el Dios Padre, ya el Dios Padre. Por lo tanto, nosotros vamos a imponer nuestra religión a través de la Guerra Santa. Ya, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene todo eso? ¡Puf! De los musulmanes, ya. Viene de los musulmanes. ¿Con quién, profesor? Con Mahoma, ya, con Mahoma. Entonces inicia Mahoma el Jihad o Guerra Santa. Después de proponer Mahoma el Jihad o Guerra Santa, se va con todo eso hacia la Meca, a decir, ya tenemos un fuerte, digamos, grupo que cree en el Islam, ya tenemos un fuerte grupo que cree en el Islam, ahora vamos de nuevo a la Meca. Vamos de nuevo a la Meca y a través de la Guerra Santa conquistar la Meca, obtener la Meca y desde ahí expandir el Islam. Sí, y por eso que Mahoma vuelve a la Meca y conquista esos territorios de la Meca y así va a iniciar, digamos, o va a seguir iniciando su expansión del Islam. Ya va a seguir iniciando su expansión del Islam. ¿Cuándo fue esto? Conquistó la Meca en el año 630 a.C. ¿Ya? En el 630 a.C. Mahoma conquista la Meca, conquista el territorio en la cual era, digamos, la principal ciudad de la península arábica, ¿ya? Conquista el territorio que era la principal ciudad de la península arábica y así va a expandir el Islam, ¿ya? Mahoma va a expandir el Islam. ¿Ya, chicos? Listo. Mahoma unificó la política religiosamente a los árabes, ¿ya? Va a unificar, ¿ya? Va a hacer entender que el único Dios es Alá, ¿ya? Que el único Dios es Alá, ¿ya, chicos? Entonces, ahora, del politeísmo van a pasar al monoteísmo, muy bien, del politeísmo van a pasar al monoteísmo, ¿ya? Porque ahora van a creer en un solo Dios, y gracias a ¿quién? A Mahoma, ¿ya? Gracias a Mahoma. Entonces, y muere Mahoma en el 632 después de Cristo, ¿ya? Muere Mahoma en el 632 después de Cristo. Ahí muere Mahoma, ¿ya, chicos? Pero cumplió su objetivo. Mahoma cumplió su objetivo. ¿Cuál era uno de los principales objetivos de Mahoma? Unificar todas las ciudades de la península arábica y él ostentar el poder. Y así iniciar una expansión. O iniciar, digamos, un imperio que sea liderado por él. Entonces, Mahoma cumplió una parte del objetivo, ¿ya? Pero lo cumplió, que fue unificar todas esas ciudades de la península arábica, ¿ya, chicos? ¿Gracias a qué? Gracias a la famosa religión. ¿Pero qué religión? Muy bien, el Islam. ¡Listo! Característica del islamismo. Profesor, en el siglo 7, recuerda, siglo 7, muy bien, del 600 al 700, muy bien. Islamismo, siglo 7, característica monoteísta, un solo Dios, Alá. Solo hay un Dios, Alá, ¿ya? Profesor, Mahoma, verdad de Dios, el verdad de Dios, enviado divino, es el enviado divino, Mahoma es el enviado divino, ¿ya? Mahoma es el enviado divino, ¿ya, chicos? Guerra Santa, Jihad. Recuérdalo eso, a través de la Guerra Santa. Ya, a través de la Guerra Santa, ya. La Guerra Santa que va a iniciar la expansión del Islam. El Islam, estado de sumisión a Alá. ¿Ya? Islam es el estado de sumisión a Alá. ¿Ya? A Alá. Libro sagrado. ¿Cuál es su libro sagrado del islamismo? El Corán. El Corán. ¿Ya? El Corán es el libro sagrado del islamismo. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿su significado del Corán? Recitación. ¿Ya? Su significado del Corán es recitación. ¿Ya, chicos? Prohibido el uso de imágenes. El Corán o la religión islámica va a prohibir el uso de las imágenes, ¿ya? Va a prohibir el uso de las imágenes y también escrito por discípulos de Mahoma, ¿ya? El Corán va a ser escrito por los discípulos de Mahoma, Uno de los discípulos va a ser Said, ¿ya? Uno de los discípulos va a ser Said, ¿ya, chicos? Uno de los discípulos va a ser Said. Profesor, los capítulos del Corán, ¿cómo se van a conocer? Los capítulos del Corán lo van a conocer como suras, ¿ya? Los capítulos del Corán lo van a conocer como suras, ¿ya? Suras, ¿ya, chicos? Listo. La ciudad santa. La Meca, ya te lo mencioné. La Meca, listo, la Meca. Origen del islamismo, profesor. Te conté. ¿Qué influencias tuvo Mahoma para crear el islamismo? El cristianismo y el
ismo. Muy bien. Las dos son sus principales influencias. ¿De quién? De Mahoma, para después crear el Islam. Listo, para crear el Islam. Pilares de la fe. Principalmente tener fe, ¿no? Tener fe. Segundo, la oración, ¿ya? La oración que era obligatoria. La oración que era obligatoria. Y es 5 veces al día. Tienen que orar 5 veces al día obligatoriamente. Obligatoriamente, ¿ya? Tienen que orar 5 veces al día obligatoriamente. Ellos van a brindar un tiempo para orarle a Alá, ¿ya? Listo, ayuno. El ayuno también que es muy importante para ellos, ¿ya? El ayuno que es muy importante para la religión. Limosna. La limosna también, que es, digamos, una parte de cómo retribuir, digamos, a Alá. Es una retribución a Alá, ¿ya? El limosna y la peregrinación, ¿ya? La peregrinación. Se dice una de las reglas que por lo menos una vez en la vida tienes que ir a la Meca, ¿ya? Para peregrinar. Una vez en la vida. Una vez en la vida los que creen en Islam tienen que ir a la Meca para poder peregrinar. ¿Ya, chicos? Listo, creyentes. Son conocidos como Ummah o musulmán, ¿ya? Ummah o musulmán. Así son conocidos los creyentes. Ummah o musulmán, ¿ya? Ummah o musulmán son conocidos los creyentes del Islam, del islamismo. ¿Ya, chicos? Vamos a ver cómo se va a ir expandiendo la sociedad árabe, cómo se va a ir expandiendo la sociedad musulmana. Para ello tenemos que tener en cuenta que esto va a ocurrir después de la muerte ¿de quién? Después de la muerte ¿de quién? Claro, de Mahoma. Después de la muerte de Mahoma va a iniciarse una ola de expansión de los musulmanes, ¿ya? ¿A través de qué, profesor? Sí, a través del jihad. ¿Y el jihad qué era? ¿Qué era? La guerra santa. Muy bien, la guerra santa. Eso. Vamos a ir viendo, ¿ya? Cómo se va a ir expandiendo, ¿ya? Comencemos. Califa y la expansión árabe. Primero vamos a comenzar con los califatos, ¿ya? Con los califatos. Profesor, ¿qué es un califato? Califato viene de califa. El califa era el sucesor del profeta Mahoma. Él va a establecer la autoridad en el gobierno musulmán, ¿ya? El califa va a establecer la autoridad en los territorios árabes, ¿ya? El califa. Entonces, su gobierno de un califa va a ser un califato, ¿ya? Y los califatos también pueden ser dinastías, ¿ya? Dinastías, donde están, digamos, una familia entera, ¿ya? Que va a gobernar. Entonces vamos a tener diferentes califatos. Recuérdalo. Entonces, ¿quién va a ser el sucesor de Mahoma? Un califa. Y, digamos, un gobierno de califas que está relacionado a la misma familia va a ser un califato. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Vamos a comenzar con ¿qué, profesor? Con el califato perfecto u ortodoxos, ¿ya? Con ese califato perfecto u ortodoxos. Profesor, ortodoxo. ¿Qué es ortodoxo, profesor? Mira, los ortodoxos son los que siguen fielmente los principios de una doctrina, ¿ya? Los ortodoxos son los que siguen fielmente los principios de una doctrina. Ahora, en este califato, como son los primeros seguidores de Mahoma y como son los sucesores de Mahoma, los primeros sucesores de Mahoma, ellos van a seguir a pie de la letra todos los parámetros establecidos. ¿Por quién? Por su primer líder, pues, ¿no es cierto? Mahoma. Entonces, vamos. Su capital, Medina. Ya, su capital va a ser Medina. ¿Ya? Su capital va a ser Medina porque es en Medina donde Mahoma establece el guía a través de la Guerra Santa, lo conquista y ahí va a iniciar, ¿ya? Todo lo que sería el Islam, ¿ya? Todo lo que sería el Islam. Profesor, ¿más o menos de qué año va? Del 632 al 661 después de Cristo. ¿Ya, chicos? Listo. La importancia. Acá, en este califato perfecto ortodoxo, se inicia la expansión, ¿ya? Se inicia la expansión de la doctrina musulmana, ¿ya? Se inicia la expansión de la doctrina musulmana. Recuérdalo, ¿ya, chicos? Se inicia la expansión. Profesor, ¿a través de qué? Ya tú sabes. El jihad, ¿ya? Listo. Califa. ¿Quién es digamos, uno de los primeros califas de esta doctrina llamado perfectos ortodoxos? Su primer califa se llamó Abu Bakr, ¿ya? Abu Bakr, ¿ya? Que es, digamos, que fue el suegro ¿de quién? De Mahoma. Fue el suegro de Mahoma, ¿ya? Él, con gran destreza, ¿ya? Va a conquistar, profesor. ¿Qué va a conquistar él? Va a conquistar, mira, Siria, Palestina,
Irak y Persia. Sí, Abu Bakr va a conquistar los territorios de Siria, Palestina, Irak y Persia. ¿Ya, chicos? Entonces va a conquistar un poco a los territorios que se encuentran cercanos al Medio Oriente. ¿Ya? Por ejemplo, mira, va a ir hasta Siria, toda esta parte de acá y un poco de Palestina. Todo este territorio de acá va a ser conquistado ¿por quién? ¿Por quién van a ser conquistados? Por Abu Bakr, ¿ya? Abu Bakr, ¿ya? Y Persia también, va a conquistar los territorios persias, ¿ya? Los territorios persias, todos estos territorios de acá, mira. Ahí está. Esos territorios van a ser conquistados por Abu Bakr. Después de Abu Bakr, viene Omar, el califa Omar, ¿ya? El califa Omar, digamos, ¿cuál va a ser su importancia, profesor? El califa Omar va a conquistar Egipto y Mesopotamia. Va a conquistar Egipto y Mesopotamia. Acá está, mira, Egipto. Entonces se va a expandir hasta acá, mira. Todo Egipto va a conquistar Omar. Omar va a conquistar Egipto y va a conquistar Mesopotamia, estos territorios de acá. Entonces, ya se está expandiendo. Mira cómo se va expandiendo. Mira cómo se va expandiendo el Islam, o digamos los reinos árabes, cómo se va expandiendo. Ya, chicos, con Omar llegó hasta Egipto y Mesopotamia. Fundó la primera mezquita. Funda la primera mezquita. ¿En dónde, profesor? ¿En dónde crees que va a fundar la primera mezquita? A ver, en Jerusalén. Funda la primera mezquita en Jerusalén. Esos territorios de acá. Jerusalén, ¿ya? En Jerusalén, ¿ya? Funda la primera mezquita en Jerusalén. ¿Ya, chicos? Listo. Profesor, ¿quiere una mezquita? Las mezquitas son templos de adoración, ¿ya? Son templos de adoración al Dios Alá, ¿ya? Las mezquitas son templos de adoración al Dios Alá, ¿ya, chicos? Entonces, ¿quién realiza la primera mezquita establecida en Jerusalén? Omar, el califa Omar, ¿ya, chicos? ¡Listo! Después viene el califa Okma. El califa Okma, digamos, su importancia es, fijó por escrito el texto del Corán. Fijó por escrito el texto del Corán. Sí, lo va a establecer por escrito. El califa Okma va a establecer que escriban, que detallen el Corán, ¿ya? ¿A quién se va a encargar? ¿A quién lo van a encargar para que haga ese trabajo? A Said, ¿ya? A Said va a ser el encargado de establecer por escrito el texto del Corán, digamos, el principal libro sagrado. Es el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. ¿Ya, chicos? Listo. Después viene el califa Ali. El califa Ali va a ser el líder chiita. Mira, digamos, después de algunos sucesores de Mahoma, se va a venir a un cierto conflicto. O se va a establecer algunos conflictos entre los musulmanes, ¿ya? Se va a establecer unos ciertos conflictos entre los musulmanes. Entre los chiitas y sunitas, ¿ya? Entre los chiitas y sunitas, ¿ya? Entre estos dos se van a establecer un cierto conflicto que dura hasta el día de hoy, ¿ya? Estos conflictos de los chiitas y sunitas duran hasta el día de hoy, ¿ya? Los chiitas, digamos, establecen una ideología ortodoxa. ¿Una ideología ortodoxa de qué? De la religión musulmana. Una religión ortodoxa de la religión musulmana. Mientras los sunitas establecen una ideología heterodoxa de la religión musulmana. Mira, acá ya se va a iniciar en este periodo llamado de heterodoxo, el periodo llamado califa de perfecto ortodoxo. Se van a establecer conflictos entre estos dos, digamos, tendencias del musulmán, los chiitas y los sunitas, ¿ya, chicos? Entonces, entre ellos se van a generar un cierto conflicto que también a la larga va a tener unas ciertas consecuencias. Van a generar, digamos, un desorden social, ¿ya? Va a establecer un desorden social en la sociedad musulmana, ¿ya? Entonces, mira, con el califa Ali se van a iniciar esos primeros conflictos entre los chiitas y sunitas, ¿ya? Ahora, mira, el líder chiita, que es el califa Ali ortodoxo, que inicia una separación con los sunitas, ¿ya? Los sunitas, ya sabes, ¿no? Heterodoxos. Acá, con el califa Ali, se va a establecer esa separación, ¿ya, chicos? Entonces, gracias a esa separación, idas y vueltas, digamos, se va a establecer otro tipo de familiar, otro califato. ¿Cuál va a ser el nuevo califato? El califato de Omeya,
¿ya? El califato de Omeya. El califato de Omeya va del 661 al 750 después de Cristo. ¿Ya, profesor? El califato de Omeya va a establecer como capital, ¿qué, profesor? Damasco, que se encuentra en la parte de acá. Mira, acércate un poquito. Damasco, ¿ya? En esta parte se encuentra Damasco, chicos? En esta parte de ahí se encuentra Damasco, ¿ya? Entonces va a ser la nueva capital de la sociedad musulmana, Damasco, ¿ya? Entonces dejamos un poco la Meca y entramos a Damasco, ¿ya? Nueva capital de la sociedad musulmana en el califato de Omeya, Listo. Importancia, profe. Consigue el mayor expansión. En el califato de Omeya se va a conseguir la mayor expansión de los musulmanes. Va a establecer la mayor expansión de los musulmanes en el califato de Omeya. Sí, se va a establecer una gran expansión, ¿ya? Profesor, ¿qué van a conquistar? ¿Por qué se van a conseguir la mayor expansión? Mira, ¿qué van a conquistar? Van a conquistar el norte de África, o sea, van a conquistar el Magreb. Mira, van a conquistar el Magreb, o sea, se van a establecer hasta el Magreb. Entonces, se van a ir expandiendo cada vez más, se van a ir expandiendo hasta llegar al Magreb, ¿ya? Hasta llegar al Magreb. Se van a ir expandiendo hasta llegar al Magreb. Sí, llegan al Magreb, pero no solamente se llegan hasta el Magreb, sino ¿qué otros territorios van a conquistar, profesor? Van a conquistar los territorios de la península ibérica. Sí, van a conquistar los territorios de la península ibérica. O sea, estos territorios de acá lo van a conquistar. Sí, mira, la península ibérica va a ser conquistada por los musulmanes. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, cuando hablamos del Imperio Carolingio, en la cual los musulmanes también van a tener un cierto protagonismo, y vamos a ver por qué. Mira, entonces, hay que tener en cuenta algo. La península ibérica va a ser conquistada por los musulmanes. Por lo tanto, ¿qué país se establece en la península ibérica? ¿Qué país se establece en la península ibérica? Muy bien, España. Por lo tanto, España, digamos, va a tener mucho de la cultura musulmana. España va a heredar muchas tradiciones de la cultura musulmana, sí, va a heredar muchas tradiciones de la cultura musulmana, y va a haber una mezcolanza, una síntesis de culturas en España, ¿ya? Entre ellos y ¿quiénes? Los musulmanes. Y después, ¿quiénes nos conquistan a nosotros? ¿Quiénes llegan a conquistarnos? ¿Quién conquista el Tahuantinsuyo? A ver, ¿te das cuenta? España nos conquista ya habiendo tenido, digamos, toda esta síntesis cultural con el imperio, o con, llamémoslo así, pues, ¿no? El imperio musulmán, ya teniendo esta síntesis cultural, y nosotros adquirimos también esos conocimientos, esas tradiciones también de los musulmanes, por intermedio de los españoles. Por lo tanto, te das cuenta cómo el mundo se va conectando, y cómo las riquezas culturales de las antiguas sociedades también nosotros lo podemos tener. Es por eso que es muy importante estudiar este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a dar cuenta que, digamos, qué herencias culturales nosotros nos hemos permitido obtener a través, digamos, de los choques culturales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. ¿Ya, chicos? Genial, muy bien. Listo. Y esto también nos da importancia de estos tipos de sociedades, ¿ya? Estos tipos de sociedades que se encuentran no en Europa, sino ¿en dónde, profesor? En el Medio Oriente. Las sociedades que se encuentran en el Medio Oriente o las sociedades que se encontraron en el Asia son muy importantes para el desarrollo cultural de la historia universal. Sí, fueron muy importantes para el desarrollo cultural de la historia universal. ¿Ya, chicos? Listo. Muy bien, sigamos, a ver. Los musulmanes conquistan la península ibérica. Lo conquistan. ¿En qué batalla, profesor? En la batalla de Guadalete, ¿ya? En la batalla de Guadalete, ¿ya? En 711, en la batalla de Guadalete, los ibéricos, que en ese entonces estaban gobernados por los visigodos, pierden la batalla con los musulmanes y ellos ocupan estos territorios. Pero las ansias de seguir expandiéndose de los territorios musulmanes van a querer ir hasta más al occidente, a entrarse más en Europa, profesor, hasta llegar a los reinos francos, ¿ya? Profe,
querían conquistar el reino franco. Sí, los musulmanes querían conquistar el reino franco, pero ¿tú te acuerdas quién detuvo la expansión de los musulmanes? ¿Quién detuvo la expansión de los musulmanes en el reino franco? ¿Quién lo detuvo? Si tú has visto el video anterior, tú lo debes saber. Ah, muy bien, Carlos Martel. Carlos Martel detiene la expansión de los musulmanes en el reino franco. ¿Y en qué batalla? Digamos, Carlos Martel logra vencer a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Sí, en la batalla de Poitiers, Carlos Martel detuvo la expansión musulmana. Por lo tanto, los musulmanes no llegaron a penetrar el reino franco. Entonces solamente se establecieron ¿hasta dónde? Solamente se establecieron hasta la península ibérica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sigamos. Este periodo culmina con el levantamiento de Abul Abbas, el Sangriento. Este califato de medio termina con el levantamiento de Abul Abbas, el Sangriento. ¿No? El Sangriento, ya te imaginas cómo ha sido este Abul Abbas, ¿no? Listo, chicos. Entonces, Abul Abbas va a establecer el califato de Abáxida, ¿ya? Va a establecer el califato de Abáxida en 750 y 1055 después de Cristo, ¿ya? 750 y 1055 después de Cristo. Profesor, ya el capital ya no va a ser ni la Meca, ni, ¿cómo se llama? Damasco. Ahora el capital va a ser, ¿cuál, profesor? Bagdad. Bagdad va a ser el nuevo capital de este califato, ¿ya? Llamado Abáxida. ¿Ya, chicos? Acá se da el máximo desarrollo cultural de los musulmanes. Porque los musulmanes, hay que recordar bien, también como ya se están estableciendo, como ya ocuparon vastos territorios, por lo tanto va a tener muchas herencias, muchas influencias culturales de las demás sociedades, ¿ya? Especialmente de los persas, ¿ya? De los mesopotámicos van a tener muchas influencias culturales. También propios de los europeos van a tener muchas influencias culturales. Eso va a establecer que la cultura musulmana sea mucho más rica, ¿ya? Por lo tanto, en este periodo de califato de Abáxida se va a dar el máximo desarrollo cultural de la sociedad musulmana, ¿ya, chicos? Listo. También se va a dar un desarrollo en el tráfico comercial entre Occidente y el Extremo Oriente. Sí, se va a establecer un tráfico comercial, se van a comercializar productos entre el Medio Oriente y el Occidente. Profesor, ¿recuerda por qué se conectan estos tráficos comerciales? Por los territorios que ya abarca el musulmán, ¿ya? Se va a establecer un tráfico comercial, o sea, van a establecer el comercio entre el Medio Oriente y Occidente por los territorios que ya está abarcando los musulmanes, ¿ya, chicos? Por los territorios que ya está abarcando los musulmanes. Por lo tanto, por eso se va a dar un rico, digamos, transferencias de mercaderías de un lado a otro, ¿ya? ¡Listo! Profesor, ¿qué comercializaban? Seda, tapices y telas bordados, ¿ya? Seda, tapices y telas bordados. Seda. China, seda, China, ¿ya? Seda, China. Entonces, la seda viene de China. Los musulmanes básicamente eran intermediarios de los productos chinos, ¿ya? Los musulmanes eran básicamente intermediarios de los productos chinos. No solamente comercializaron seda, que es propio de los chinos, sino comercializaron la pólvora, que es propio de los chinos. También comercializaron el papel, que es propio de los chinos. También comercializaron la brújula, que es propio de los chinos. Por lo tanto, los musulmanes compraban a los chinos y los musulmanes vendían esos productos a los europeos. Mira cómo se va dando la conexión entre las demás sociedades. Si tú no estableces un orden, si no estableces estas conexiones que se van creando, estas redes que se van creando de comercio entre diversas sociedades, pues no vas a comprender un poco por qué tenemos un poco de todos, ¿ya? Nosotros culturalmente tenemos un poco de todo. Es gracias al comercio, gracias a las redes comerciales que se realizaron en esta época, ¿ya, chicos? Listo. Entonces, el intermediario de los chinos, ¿quiénes eran? Los musulmanes. Listo. Sigamos. Acá se va a dar el cisma árabe, ¿ya? Acá también se va a dar un poco el cisma árabe. Profesor, el cisma árabe,
¿Qué es un cisma? La cisma va a ser una división, ¿ya? La división, la separación, ¿ya? Va a ser una cisma, división o separación. Cisma, división o separación. Se va a dar el cisma árabe, ¿ya? Se va a dar, digamos, la separación de ideologías, una división de ideologías. Por lo tanto, van a aparecer nuevas ideologías, ¿ya? Van a aparecer nuevas ideologías en esta sociedad musulmana, ¿ya? Van a aparecer nuevas ideologías que digamos, que va a poner un poco en desorden la sociedad musulmana, ¿ya? Esta división de ideologías, esta, digamos, creación o aparición de nuevas religiones, llamémoslo así, va a establecer un desorden en la sociedad musulmana, ¿ya? Va a establecer un desorden en la sociedad musulmana. Y profesor, y esto va a, digamos, como consecuencia, va a producir califatos independientes, ¿ya? Se van a producir nuevos califatos, ¿ya? Se van a producir nuevos califatos, se van a separar los califatos, ¿ya? Como por ejemplo, profesor, el califato de Córdoba, el califato de Cairo y el califato de Damasco, ¿ya? Producto de de esta división, de esta creación de nuevas religiones que se van a establecer en la sociedad musulmana, se va a entrar en una cierta crisis y se van a dividir en varios califatos, ¿ya? Uno de ellos son el califato de Córdoba, que se encuentra básicamente en la península ibérica, el califato de Cairo, que se encuentra en Egipto, y el califato de Damasco, que se encuentra propiamente en el Medio Oriente. El califato de Damasco. Entonces, un poco esto ha sido el desarrollo histórico, de la sociedad musulmana, chicos. Ahora vamos a ver sus aportes culturales. ¿Cuáles fueron sus principales aportes culturales, profe? En arquitectura, si tú te das cuenta, en el centro de Lima vamos a ver, digamos, mucha herencia arquitectónica de los árabes. Sí, ya te vas a dar cuenta por qué. Mira, arquitectura, arcos en forma de herradura, ¿ya? Estos arcos en forma de herradura es propio de la arquitectura árabe o de la arquitectura musulmana, ¿ya, chicos? Arcos en forma de herradura. Muy bien, listo, vamos a ver otro. Mosaicos en sus paredes. Mira, los mosaicos en sus paredes también son propios de la arquitectura árabe o la arquitectura musulmana, ¿ya, chicos? Mira, entonces ya tenemos dos herencias arquitectónicas. El arco en forma de herradura y los mosaicos en las paredes. Muy bien. Profesor, ¿y cuáles fueron sus principales ejemplos arquitectónicos? Las mezquitas. Muy bien, ya tú sabes lo que es una mezquita, ¿no? Templo para adorar al dios Alá. Profesor, otro, la alcazaba. Profesor, ¿qué era la alcazaba? La alcazaba era la fortaleza militar. ¿Ya? Después se encontraban la Alhambra. La Alhambra, profesor, eran los palacios, ¿ya? Los palacios. Y la Alcázar. Alcázar eran, digamos, la arquitectura también para los palacios, para los castillos, ¿ya? Musulmanes. Entonces, ahí tenemos ejemplos de la arquitectura musulmana. Profesor, intermediarios. ¿Te recuerdas que hace un momento te hablaba de que los musulmanes compraban a los chinos sus productos y estos los vendían a los europeos? Sí, entonces los musulmanes, ¿de quiénes eran intermediarios? De los chinos. ¿Y esos productos dónde los llevaban? A Europa. Genial. Entonces, los musulmanes eran básicamente intermediarios. ¿De qué? Brújula, pólvora y papel. Productos chinos. Listo. Letras en literatura. En la literatura va a estar una novela que traspasa generaciones y es todavía una novela clásica hasta el día de hoy. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Las Mil y Una Noche. Las Mil y Una Noche, es uno de los clásicos de la literatura universal, ¿ya? Y es propio de la sociedad musulmana o de la cultura árabe, ¿ya? Es propia de la sociedad musulmana o de la cultura árabe. Las Mil y Una Noche. Profesor, ¿qué cuentos están ahí? ¿Qué cuentos? Yo sé que estos cuentos que te voy a mencionar, tú lo sabes, tú alguna vez lo has escuchado, tú alguna vez lo has visto, porque hay varios, digamos, dibujos animados que lo interpretan. Profesor, ¿cómo cuáles? ¿Te suena Alibaba y los 40 ladrones? ¿Sí o no? Sí. ¿Te suena, a ver, el Simba el marino? Genial. ¿Te suena Aladino y la lámpara mágica? Genial. Esos cuentos se encuentran ahí, en Las Mil y Una Noche, ¿ya? Es la obra literaria
clásica universal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y es de la sociedad musulmana o de la sociedad árabe. Muy bien. ¿Qué más en filosofía? Tradujeron las obras de Aristóteles, ¿ya? Tradujeron muchas obras de Aristóteles. Entonces la filosofía aristotélica tuvo mucha influencia en la sociedad musulmana, ¿ya? Y en las ciencias, wow. Mira, los árabes, que eran principalmente grandes, ¿qué? Grandes comerciantes. Los árabes, los musulmanes eran grandes comerciantes desde sus inicios. Desde sus inicios eran grandes comerciantes. Por lo tanto, tenían que desarrollar la matemática, digamos, velozmente. Tenían que hacer cálculos rápidos. Para eso desarrollaron, digamos, principios matemáticos muy importantes que nos sirven hasta el día de hoy. Sí, que nos sirven hasta el día de hoy. ¿Cómo cuál es, profesor? En la matemática crearon el número cero. Que ellos crearon el número cero, sí. Los musulmanes crearon el número cero. Crearon el número cero. Y no solamente eso, sino también crearon creadores del álgebra. Ellos son los creadores del álgebra. Mira, muchas palabras del árabe se pueden reconocer muy fáciles, ¿ya? Álgebra, alfajor, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchas palabras que se pueden reconocer mucho más fácil, que son propias de la herencia árabe, ¿ya, chicos? Entonces son creadores del álgebra. Los musulmanes son creadores del álgebra, del curso que tal vez más te gusta. Entonces, ellos utilizaron estos principios matemáticos para desarrollar, digamos, cálculos mucho más rápidos, ¿ya? Para desarrollar cálculos mucho más rápidos. Y así disminuir las cantidades de los números. Y así disminuir las cantidades, ¿ya? De los números, ¿ya, chicos? Listo. En medicina, crearon la farmacia. Son los creadores también de la farmacia, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque ellos curaron las cataratas. Ellos son los primeros curadores de cataratas. Profesor, ¿qué es una catarata? La catarata, digamos, es una enfermedad que te da a los ojos, ¿ya? Es una enfermedad que te da a los ojos. Entonces, ellos son los primeros curadores de cataratas, ¿ya? Primeros curadores de cataratas y los primeros creadores de las farmacias. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propias medicinas. Ellos sabían cómo curar tal enfermedad, ¿ya? Cómo curar tal enfermedad. Entonces, los musulmanes tenían un rico conocimiento acerca del cuerpo humano y la medicina, ¿ya? Muy bien. En química, practicaron la alquimia. Mira, ellos tenían, digamos, una creencia. ¿Qué creencia tenía, profesor? Ellos querían encontrar el elixir de la juventud eterna. El elixir de la vida. Ellos querían tener la juventud para siempre. Ellos tenían esa creencia y por lo tanto mezclaban varios productos para poder llegar a ese elixir. Entonces se va a desarrollar la alquimia y posteriormente da paso a la química. Va a dar paso a la química porque va a mezclar varias sustancias y va a producir, digamos, algunas alteraciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Y de ahí aparece la farmacia, pues, ¿no? Curando enfermedades como las cataratas. Entonces, mira, cómo todo se va relacionando. A partir de una simple creencia, se va a ir, digamos, explorando mucho más y va a ir favoreciendo, digamos, al desarrollo cultural para todos nosotros, ¿ya? Entonces, de la alquimia, después va a aparecer la química y de la química va a aparecer las primeras medicinas para curar tipos de enfermedades. De una simple creencia de buscar el elixir de la vida, se va a ir desarrollando todo eso. De chicos se va a ir desarrollando todo eso. Pero no solamente eso fue la principal creencia de buscar solamente el elixir de la vida, sino también ellos querían encontrar la piedra filosofal. ¿Ya? Ellos querían encontrar la piedra filosofal, o sea, transformar cualquier piedra en oro. ¿Ya? Ellos querían transformar o querían tener la certeza de transformar cualquier piedra en oro. Recuerda que el oro es un metal precioso, un metal bien valioso, ¿ya? Por lo tanto, ellos querían, pero esto parece una piedra, entonces yo podría transformar piedra o este oro, colocando, digamos, sustancias que pueda convertir cualquier piedra en oro. Sí, ellos creían, tenían la creencia de buscar esa sustancia. ¿Ya? Ahí nace la alquimia, ¿ya, chicos? Entonces, mira, por estas consecuencias, después va a aparecer la química, después van a aparecer los primeros farmacéuticos y la cura para algunas enfermedades. Muy bien, todo está relacionado, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos, digamos, estas herencias culturales de los musulmanes. Pero no solamente eso, ¿ya? Prepararon el alcohol.
¿ya? Prepararon el alcohol, el ácido sulfúrico, el sodio y el potasio, ¿ya? Alcohol, ácido sulfúrico, el sodio y el potasio, y algunas aleaciones de metales, Qué rico, qué rica, digamos, cultura que hemos visto el día de hoy, la cultura árabe o la cultura musulmana. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado, y nada, sin más, yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao. El sol que nace y el día que muere con los mejores.